Bienvenidos a esta tercera unidad del curso de formulación de programas y proyectos estratégicos de la maestría en gobiernos regionales y locales de la Universidad Las Peruanas a cargo de la Escuela de Gobierno y Planificación. En esta tercera unidad vamos a avanzar después de haber definido los objetivos, los resultados esperados, sus causas y sus efectos en el marco conceptual. Vamos a avanzar en el marco lógico del proyecto que nos permite definir un conjunto de componentes y las actividades con sus metas, los costos, el presupuesto, para después avanzar en la última semana, en la última unidad, en el tema de la evaluación y la ejecución de los proyectos. Los objetivos habíamos visto que tienen que responder a un proceso de planeamiento y de programación. Este plan en el cual se enmarca cada proyecto comprende pues un conjunto de objetivos que pueden precisarse en 4 niveles, como se ve en la parte baja de esta matriz: el fin, el propósito, los componentes y actividades. Esto es lo que deben comenzar a identificar a lo largo de esta semana para poder trabajar en su proyecto que tienen, el marco lógico con el presupuesto, de tal manera pues que ya prácticamente aquí está la sustancia de lo que es el proyecto y el financiamiento que van a requerir cuando lo suban en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Una vez que habíamos visto lo que eran los objetivos del proyecto, el objetivo es el propósito y los efectos es el fin. Yo quiero, en este ejemplo que estamos poniendo acá, disminuir las enfermedades en la localidad para con eso mejorar el nivel de pobreza. Entonces nosotros no vamos a tener el resultado inmediato en la pobreza. Ese es un efecto que sale al disminuir nosotros las enfermedades que se dan en la localidad. Entonces, ¿cómo disminuimos la enfermedad? Hacemos varios componentes. Hay campañas que se dan en la localidad, hay atenciones de salud, ¿no? Campañas de higiene, mejoras en la recolección de la basura, construcción de agua y alcantarillado, todo ese conjunto de componentes y actividades que se requieren para cubrir esos componentes nos va a llevar pues a cumplir el propósito y el fin. Entonces, el marco lógico, este es el conjunto de elementos que tiene el marco lógico. Tiene lo que se llama columnas y filas. En las columnas tenemos los objetivos, que son básicamente 2, el objetivo de desarrollo, el fin, y el objetivo general, que es el propósito del proyecto, del programa, y un conjunto de actividades organizadas en 2 tipos de objetivos, que se llaman componentes y actividades o acciones. Entonces, esa primera columna define los objetivos, la segunda columna nos da las metas. Entonces, cada objetivo tenemos que tener una meta que esperamos lograr con ese objetivo. El propósito, si es disminuir las tasas de enfermedades, ustedes saben pues que las tasas de enfermedades se identifica por el conjunto de demandas que hay en los establecimientos de salud públicos o privados, y normalmente pues hay una epidemiología que describe cuáles son esas enfermedades. Entonces, el propósito nos va a definir cuál es la meta que esperamos de atención o de disminución en esas enfermedades epidemiológicas. Y si logramos eso, vamos a tener un efecto, el aumento de los ingresos, ¿no? Va a haber más economía, va a haber menos pobreza, etcétera, etcétera, que lo podemos medir en cada localidad o región, y ya los estudios posteriores que se van a hacer de evaluación de impacto definirán si esa disminución de la pobreza, en qué porcentaje responde a nuestro proyecto sobre mejoras en la salud. Y así, ¿no? Cuánto responde a mejoras
en el aumento del ingreso del programa Juntos o del aumento de la producción que se da en la zona. Entonces, eso ya son los modelos conceptuales teóricos los que nos van a definir ese tipo de relaciones que se dan entre los objetivos de mi proyecto particular y los efectos esperados en los resultados a los cuales nosotros estamos contribuyendo con nuestro proyecto. Entonces, hay indicadores de propósito, hay metas e indicadores de componentes, es decir, por ejemplo, si mi propósito es disminuir la salud, yo me doy una meta, va a disminuir en tanto, y mi indicador, ¿cuál es? Las enfermedades respiratorias, las enfermedades digestivas. En los componentes vamos a tener que un proyecto es el proyecto de agua en la localidad, o el proyecto de saneamiento, o el proyecto de recolección de basuras, o las campañas que se dan en los centros educativos. Entonces, cada uno de esos componentes tiene una meta y un indicador. ¿Cuántas campañas? 2 campañas. Y en cada una vamos a tener a 1.200 alumnos, o 1.500 de la población en general, ¿no? Entonces, esa es la relación entre indicador y meta. Indicador es la unidad, la variable que yo mido, que me indica que efectivamente yo voy a medir ese objetivo. Y la meta es el número, la cantidad de ese indicador. Hay indicadores, como ya ustedes lo van a trabajar en el material que se les ha colgado, hay indicadores de resultados, de propósitos, hay indicadores complejos, hay indicador muy simple como la talla, pero hay indicador de pobreza, que ya se mide de manera relacionando distintos indicadores, son indicadores complejos, pero es un indicador. Entonces, los indicadores uno lo construye en función de sus necesidades y a nivel país y a nivel de programa tenemos a nivel internacional indicadores ya internacionalmente aceptados que son los que se viene trabajando en el mundo, en las Naciones Unidas, en la UNICEF, incluyendo los distintos programas privados, los proyectos privados también se manejan con este tipo de indicadores y de metas. Y ya en las acciones también tenemos indicadores y metas. Las acciones que comprende las actividades, a nivel de actividades, de tareas o de acciones, normalmente esta parte en los proyectos del ENIP se miden con el presupuesto. ¿Cuál es mi indicador? El gasto de mi actividad. ¿Cuánto yo voy a invertir en la actividad? Y la meta es el monto de gasto. Entonces, normalmente el indicador es el presupuesto y la meta es la cantidad de dinero que tiene esa actividad. La cuarta columna sobre fuentes de verificación nos dice dónde vamos a obtener que la meta, la medición, ese indicador y esa meta está funcionando. Esa es la fuente. En el caso de los presupuestos va a ser pues en los archivos que se tienen en las instituciones. Cuando es un componente, por ejemplo, un proyecto de agua, la fuente de verificación es una visita inspectiva para ver si está funcionando, si están las tuberías conectadas y los caños funcionando y el agua efectivamente hay, y eso se puede medir por el volumen de agua que sale de cada pilón de agua o de cada casa, ¿no? Igual, ¿no? Si lo que queremos es medir la salud, ¿dónde lo verificamos? El INEI puede hacer una encuesta nacional donde verifica cuáles las enfermedades que hay a nivel nacional o en esa localidad, o el Ministerio de Salud es el órgano encargado de dar una cifra objetiva que nos dice cuánto hay de esa enfermedad, donde todo el sector público y privado tiene que brindar la información para poder hacer ese consolidado. Y la última columna, que es la columna de supuestos. ¿En qué consiste esta columna de supuestos? ¿Qué condiciones se debe dar? Por ejemplo, si hay un terremoto o hay una inundación o sucede como lo que está pasando en estos momentos, este estiaje, ¿no?, que impide que el agua circule por las tuberías, la idea es que hay que poner esos supuestos para que este proyecto funcione. Con estos resultados requiere que no se den estos efectos perversos de la naturaleza, que no haya terremotos, ¿no?, o en las acciones que efectivamente existan esos bienes que necesitamos. Nosotros queremos gastar un presupuesto, pero resulta que cuando vamos a comprar la vacuna no existe en el país. Entonces el supuesto es de que estas vacunas van
a identificarse dónde se van a tener para obtenerlos en el momento pertinente, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que trabajar y con esto prácticamente, este es un resumen, el marco lógico de lo que es el proyecto. En las actividades hay que definir el conjunto de tecnologías, ambientes, locales que se requieren para que estos proyectos funcionen, que son otros elementos que están en el proyecto, pero no necesariamente en el proyecto. Entonces, ahí ya ustedes van a lo largo de la semana a identificar cuál es el fin de su proyecto y que van a poner en su marco lógico, el propósito, los componentes, las actividades y acciones, ¿no? Este es un ejemplo que ustedes lo van a tener colgado en su página web para que los ayude si tienen dificultades, y a través del correo electrónico del docente pueden solicitar mayor información. Una vez que tenemos el marco lógico, hacemos el plan de actividades. El plan de actividades habíamos visto que en el marco lógico es la cuarta línea de abajo. Bueno, ese plan de actividades las describimos acá, actividad por actividad, y a cada una, para efectos de control, le vamos a asignar un código. Tenemos que definir cuándo comienza, cuándo termina y por lo tanto qué tiempo dura. ¿Quién es el responsable de cada actividad? Acá en este plan de actividades identificamos los responsables, identificamos los costos, la meta y en observaciones, comentarios, cualquier cosa que querramos, ¿no? Entonces este plan de actividades nos va a poder monitorear. Aquí tenemos el universo de actividades y con este plan de actividades fácilmente identificamos cuáles son aquellas que debemos monitorear, que son críticas, para supervisar y monitorear de manera pues que aseguremos que el proyecto se cumpla en el momento pertinente, porque acá el cuadro nos indica en qué momento hay que ir y con quién hay que conversar o dónde hay que ir para asegurar. Este programa de actividades lo podemos cronogramar en 12 meses, 6 meses, dependiendo de la naturaleza del proyecto o dependiendo del programa. El programa ya no solamente es en meses, puede ser en años, como el de la desnutrición crónicas, y cada actividad la podemos desdoblar en sus tareas, acciones, y definir el responsable, ¿no? Entonces, este cuadro de cronograma nos dice cada actividad en qué momento, y con eso podemos pedir el presupuesto pertinente que requerimos cada mes por anticipado o cada trimestre para pedirlo en bloque, como suele suceder en la administración pública. En esta parte también tenemos que identificar, además de este cronograma de actividades, el presupuesto. Cuánto de ingresos vamos a obtener, cuánto de egresos, y de esa manera hacemos lo que se llama el flujo de caja, ¿no? Quiénes van a ser las fuentes de financiamiento, y finalmente con todo este sistema vamos a pasar a lo que es la evaluación ex ante para ver si vale la pena o no invertir, si el costo-efectividad, la rentabilidad, dependiendo de la naturaleza de la evaluación, que lo vamos a ver en la siguiente unidad. Entonces, esto sería lo que compete esta semana y que ustedes deben tener ya prácticamente construido su proyecto al final de esta semana, y cualquier inquietudes en las asesorías, en las 6 horas de asesorías de sábados y domingo, podremos complementar para que ustedes la próxima semana puedan tener éxito en lo que es el estudio y la práctica de lo que es la evaluación de proyectos. Muchísimas gracias.